Bien, miren, este asunto, yo le rompí los corazones durante 20 años a muchos niños, porque los que más preguntan si las mascotas van al cielo son los niños. Aunque también hay una buena cantidad de adultos, pero los niños son los que más preguntan. Y en las iglesias yo me encontraba con que los padres no querían darle la mala noticia, por ejemplo, cuando aquellos que creen que las mascotas no van a ir al cielo y los niños preguntan, entonces, como los padres no querían romperle el corazón a los hijos, ¿qué hacían? El pastor te lo va a decir. Si hacía esta pregunta al pastor, el pastor. Claro, y yo era el verdugo, ¿no? Yo era el verdugo. Y en realidad todo esto comienza mal porque la pregunta es incorrecta. La pregunta que normalmente se hace es si los animales se van a salvar. Y es la pregunta, entonces una pregunta incorrecta genera una respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque los animales no necesitan un salvador. Porque el salvador lo necesitan ¿quiénes? Los que hemos pecado. Y los animales no tienen la capacidad de pecar, porque no tienen la capacidad de raciocinio que tenemos nosotros. Entonces, claro, si uno se pregunta si los animales se van a salvar, y no. Porque si no tienen ni la capacidad de reconocer que es pecado, ni la capacidad de elegir un salvador, no se van a salvar. Entonces la respuesta ¿qué era? No. Y todos quedaban llorando ahí. Entonces el tema hay que abordarlo cambiando la pregunta, que es la pregunta que puse en el título. Si los animales van a ir al cielo o si van a estar en el reino de los cielos. Yo creo que ustedes tuvieron una sociedad de jóvenes hace un tiempito, en donde quedó claro, no es muy difícil, de que va a haber animales en el reino de los cielos. Claro que sí, ¿sí? Así que eso queda claro. La pregunta es si nuestros animales van a ir al cielo. Bien, entonces, yo les adelanto. Voy a hablar el 90% del tiempo de un tema, o el 95% del tiempo de un tema, y el último 5% lo relaciono con los animales, ¿sí? Pero si no hablo de este tema, no puedo sacar una conclusión. Y por otro lado, lo que yo voy a presentar acá es una propuesta. ¿Y por qué la presento? Puede haber dos motivos, o porque estoy muy loco para presentar una cosa así que no tiene sentido, ¿no? O la otra es porque habría una posibilidad. ¿Me entienden, no? Entonces, y en tercer lugar, y ya con esto termino con esta introducción larga y aburrida, es que me puse a leer y a escuchar lo que otros dicen sobre si los animales van al cielo, y lo que yo les voy a presentar acá no se lo escuché a nadie. No quiero decir que soy un genio, mentira, porque yo todo esto lo saqué leyendo, no inventé nada. Pero como yo lo voy a presentar, no se lo escuché a nadie. Bien, ¿estamos bien? Bien. Vamos de lo conocido a lo desconocido, como hacía Jesús. De lo conocido a lo desconocido. Así que arranco con Génesis 2.7. En Génesis 2.7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Si agarrás la Reina Valera 1909, dice un alma viviente. Pero las más modernas dicen un ser viviente. ¿Sí? Esa es la formación del ser humano. Fue creado formado del polvo de la tierra, se sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Bien. Entonces la persona se compone de el cuerpo físico, esto ustedes lo conocen, vamos de lo conocido a lo desconocido. Un cuerpo físico que proviene del polvo de la tierra y energía vital que Dios nos ha concedido para que podamos tener vida, ¿sí? Bien, ahora, Adán, cuando fue creado, tenía una individualidad, tenía una personalidad y tenía una identidad personal, vamos a decirlo así, que era diferente a la que tenía cuando murió a los 930 años. ¿Me entienden? Un Adán fue el Adán que fue creado ya adulto y desarrollado, y otro Adán, por decirlo así, era el Adán que tenía 930 años cuando murió. Cuando él muere tiene una personalidad mucho más compleja. ¿Por qué? Vivencias, experiencias, decisiones, etc. Ustedes ya se dan cuenta, ¿sí? Bien. ¿Qué hacemos? O sea, ¿dónde se registra toda la personalidad, las experiencias, las emociones, las acciones, los pensamientos, las palabras, etcétera, etcétera, de la persona cuando muere?
Porque eso en algún lado queda registrado. Puede ser, puede ser. Entonces, fíjense lo que dice Eclesiastés 12:7, que va en sintonía a Génesis 2:7, pero me parece importante que lo leamos. Dice, acá está hablando de la muerte. Génesis 2:7 hablaba de la vida, el proceso de la vida, y Eclesiastés 12:7 habla del proceso de la muerte, y dice que el polvo vuelve a la tierra, como era, dice, y el espíritu que vuelva a Dios que lo dio. Entonces, fíjense que en Génesis 2:7 era todo lo contrario, ¿sí? Esto es, digamos, la introducción es un pequeño estudio bíblico sobre la muerte, ¿no? Bien, así que Eclesiastés 12:7 habla del proceso contrario a la creación o a la formación de vida, que sería la muerte. ¿Cuál es la pregunta clave aquí? Y aquí me introduzco en el corazón del tema. ¿Qué es el espíritu que vuelve a Dios? Claro. ¿Y qué es eso? Tradicionalmente, nosotros siempre hemos aceptado la idea de que es la energía vital, el soplo de vida, el espíritu, el soplo, ¿me entienden todo esto? Es la energía vital que proviene de Dios, que le da, que hace que nuestro cuerpo, que nuestra vida, no nuestro cuerpo, que nuestra vida funcione, ¿sí? Que estemos vivos, ¿sí? Bien. Ahora, ¿dónde entonces se guardó el carácter de Adán? Déjenme usar a Adán, podríamos usar a cualquier ser humano, ¿sí? ¿Dónde entonces se guardó el carácter de Adán? ¿Qué pasó con el carácter de Adán y con toda su personalidad y su individualidad cuando él muere, ¿sí? Porque recuerden que nosotros siempre hemos dicho, y esto es bíblico, de que lo único que llevamos al cielo es nuestro carácter. Pero al mismo tiempo decimos que el soplo de vida es solamente energía vital. Y entonces, ¿dónde se guarda el carácter? ¿Se entiende, no, la pregunta? Bien. Entonces, la respuesta bíblica o la propuesta bíblica es la siguiente. Dios tiene un registro en nuestra vida de cada instante, de cada palabra, de cada acción, de cada emoción, de cada motivo, de cada motivación, de cada pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y déjenme leerles así rapidito algunos versículos que hablan de esto. Mateo 12:36 dice, pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que han pronunciado. De cada palabra. Hay un registro de las palabras. Eclesiastés 12:13-14 dice, el fin de todo discurso que has oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. O sea, todo lo oculto, toda obra, toda palabra, ¿no? Mateo 5:28 dice que, Jesucristo dice que cuando uno mira, por ejemplo, daba el ejemplo, dice que cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya pecó. O sea que también hay un registro de nuestros pensamientos. Salmo 56:8 dice que mis lágrimas están escritas en tu libro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queda registro? De nuestras angustias, de nuestras emociones. O sea, con esto le estoy diciendo que en los libros celestiales Dios tiene un registro exacto de lo que soy, de las vivencias y de cómo esas vivencias fueron formando mi personalidad, mi individualidad, lo que soy. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Entonces, pareciera que lo que regresa a Dios cuando morimos no es solamente nuestra respiración, no es solamente esa energía vital, no es solamente el último hálito de vida, ¿sí? Sino que también hay algo, es más que eso, es más que eso. Podría ser un backup. La idea que yo pueda sustentarlo acá con la Biblia, y eso es lo que voy a intentar. Porque finalmente, ¿por qué Dios necesita que el último hálito de vida vuelva a Él? ¿Me entienden? No tiene sentido. Tiene que ser algo más valioso que eso. Y déjeme intentar justificarlo con la Biblia. Lucas 8:55 dice, está hablando de alguien que fue resucitado. Dice, entonces su
espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le dieran de comer. Dice que volvió, no el espíritu, su espíritu. Ahora, ¿Dios obviamente le devolvió la respiración a esa niña? Sí, porque... Pero también esa niña cuando se despierta, recordó a sus padres y recordó su vida. O sea que cuando Dios le devuelve la vida, no le devuelve solamente, ¿me entendés? No solamente le devuelve la respiración y empieza el corazón tum, 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 sino que le devuelve la memoria, las vivencias, todo. Y eso dice, ¿cómo se lo devolvió? Que le devolvió su espíritu. Cuando Lázaro resucitó pasó exactamente lo mismo. Lázaro resucita y no le dijeron, a ver, mira, vos sos Lázaro, yo soy tu hermana Marta, María, Jesús. No, él recordaba todo, recordaba a todos. O sea que cuando Jesús lo resucita y le devuelve su espíritu, lo que le devuelve es su personalidad, su carácter, su vida, su identidad. Su identidad. Ahora, fíjense que en Hechos 7:59, cuando están apedreando a Esteban, dice, mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué le está diciendo Esteban? ¿Recibe mi respiración? No tiene sentido, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque Dios va a guardar la respiración. Le está diciendo, guarda mi identidad, guarda mi registro. ¿Por qué? Porque él sabía que algún día iba a ¿qué? A resucitar con los muertos vivos, o sea, con los santos, con los que murieron en Cristo, ¿verdad? Como vimos ayer en 1 Corintios 15:51. Y lo mismo pasa con Jesús, ¿sí? Lo mismo pasa con Jesús. En Lucas 23:46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando Jesús resucitó con todo el registro. Resucitó con todo el registro y recordó a todos. Ahora, les voy a leer una cita. Esta cita no va a modificar ni va a agregar nada, pero va en la misma línea, La cita está en varios libros, pero lo pueden encontrar en la Segunda Venida del Cielo, página 39, Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1092-1093, 20 los últimos días, página 295, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la cita, nuestra identidad personal será preservada en la resurrección. Nuestra identidad personal será preservada en la resurrección. Cuando yo resucite, o el que resucita, resucitará tal como es, porque su identidad personal será preservada. Dice, aunque no sean las mismas partículas de materia, ni la misma sustancia material que fue a la tumba. ¿Qué es lo que no va a ser lo mismo? El cuerpo. Aunque Dios me resucite con un cuerpo glorificado, como dice 1 Corintios 15:51, ¿sí? Aunque no sean las mismas partículas físicas, mi personalidad sí va a ser la misma. Dice, las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. Fíjense, el espíritu, el carácter del hombre vuelve a Dios y ahí es preservado. El espíritu, el carácter del hombre vuelve a Dios y ahí es preservado. ¿Qué es el espíritu? Es el carácter. Ahí es preservado. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo, Dios llamará a los muertos dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá a la misma forma, pero estará libre de la enfermedad y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. No existe ninguna ley de Dios en la naturaleza que le obligue a Dios a devolverle al hombre las idénticas partículas de materia que componen el cuerpo antes de la muerte. Dios le dará a los justos que murieron un cuerpo que les será de agrado para él. Vieron que esta cita va en la misma sintonía que los textos, que lo que sugieren los textos bíblicos, ¿sí? Ahora, si leemos Conflicto de los Siglos, página 722, allí
la cita viene hablando de aquellas personas que no se van a salvar, los impíos, los que no se van a salvar, que están fuera de la santa ciudad, que están fuera de la nueva Jerusalén, y habla de la resurrección de ellos. ¿Esto cuándo pasa? Después del milenio. Y habla de esa resurrección y dice lo siguiente. Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. Y ahora, la muerte no los cambió al salir de la tumba. Resucitaron como murieron, con el mismo carácter. Con el mismo carácter. Entonces, ¿qué significa que Dios le devuelve, ¿qué es lo que le devuelve Dios a la persona cuando la persona va a resucitar? El carácter. ¿Y qué es lo que se va cuando morimos? ¿Qué es lo que vuelve a Dios cuando morimos? El carácter. ¿Me entienden? Ahora, ustedes me dirán, y ustedes ya saben el versículo que voy a leer ahora. Y con este versículo rematamos el tema. Hay un versículo que relaciona o que nos abre la posibilidad de que los animales estén en el reino de los cielos. Eclesiastés 3:19 dice, pues lo mismo le sucede a los hijos de los hombres que a las bestias. Como mueren las unas, así mueren los otros. Y todos tienen un mismo aliento de vida. No es más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Si el aliento de vida es el carácter, y el aliento de vida de los animales y de los hombres es el mismo, ¿podrían estar en el reino de los cielos los animales? Porque Dios estaría guardando, ¿qué? La personalidad de cada animal. En la creación del hombre lo hace y después sopla y le da el aliento. A los animales lo forma con la palabra. Claro. No les sopla el aliento. Claro. Aunque tienen vida, obviamente, ¿no? Y obviamente porque los seres humanos son sus hijos. ¿Me entienden? Acá el pasaje de Eclesiastés 3:19 dice que en el proceso de la muerte no hay diferencia. Y que el espíritu es el mismo. Claro, y que el espíritu es el mismo. ¿Me entendés? Sí, eso lo entiendo perfecto, pero el tema es, ¿para qué resucitamos? ¿Para ir al cielo? Y bueno, pero justamente, el hombre tiene que elegir ir al reino de los cielos. El animal no necesita elegir. Porque no es mal, claro, porque no tiene la capacidad de pecar. Entonces no necesita elegir. No tiene capacidad de pecar. El animal no. El animal no. El animal se maneja por instinto. Por eso no tiene raciocinio, se maneja por instinto. Y vos me decís, sí, pero hay animales que tienen mala conducta. Sí, pero es fruto. Claro, pero ellos, culpa nuestra tiene mala conducta. Porque cuando Adán y Eva pecaron, se trastornó la naturaleza. ¿Me entendés? No es que ellos eligieron trastornarse. La naturaleza se trastorna, culpa a nosotros. Por eso Pablo en Romanos 8 dice que la naturaleza gime esperando que la manifestación de los hijos de Dios. Porque dándole la idea de que la naturaleza también necesita ¿qué? Redención. ¿Sí? Se dan cuenta que esto es una propuesta nada más. Sí, pero está bueno. Es una propuesta. Es una propuesta que intenta tener un sustento bíblico. ¿Sí? Pero entonces si a mí me preguntan, ¿los animales se van a salvar? Mi respuesta es una pregunta incorrecta. ¿Los animales van a ir al cielo? Y es posible. ¿Puede ser de que hable de una resurrección de los animales o de una creación nueva en el cielo de animales? Y pero si Dios guarda el registro de los animales, como guarda el registro de los seres humanos, y a los seres humanos los va a resucitar, yo supongo que a los animales posiblemente también. Por eso guarda el registro. Así que aquellos que querían que los animales se salven, no pierdan la esperanza. No sabemos a ciencia cierta, pero no pierdan la esperanza. El negro por ahí está en el reino de los cielos también. Hay una pequeña luz que nos alumbra bastante. Hay una lucecita ahí de esperanza, una luciérnaga que está por ahí. No pierdan la esperanza.